Ahí, no, ahí fue. Ya, en el caso de la respuesta celular vascular, cuando entra un microorganismo a nuestro cuerpo, lo primero que va a suceder es la vasodilatación. ¿Por qué los vasos sanguíneos se van a dilatar? Porque obviamente cuando el cuerpo reconoce a un invasor, necesita llevar a todo su contingente a que vaya a atacar a ese invasor. Entonces, los vasos sanguíneos se van a hacer más anchos, se van a hacer más grandes. ¿Para qué? Para que puedan llegar mediadores químicos. ¿Cuáles son estos mediadores químicos? Son todos estas sustancias inflamatorias, como las prostaglandinas, por ejemplo, y que van a llegar al sitio de la injuria o el daño que se ha hecho. Los líquidos, va a llegar proteínas, van a llegar las células, van a llegar los espacios intercelulares, así como lo vemos aquí, ¿no? Esta vasodilatación, déjenme ver si puedo ponerle aquí. Aquí se va a vasodilatar y van a llegar todo lo que son las plaquetas, glóbulos rojos, van a llegar los macrófagos, los linfocitos T, van a llegar todos los soldados, como quien dice, más especializados que tenemos. Entre los más eh, terribles son las células asesinas que van a ir a eliminar estos microorganismos. Luego de eso va a haber el proceso de fagocitosis, que la fagocitosis es nada más que comerse la bacteria, así como lo vemos en este dibujo, ¿no? Se está comiendo la bacteria, la come, la digiere y luego elimina los desechos de lo que comió, ¿ya? Ese es el proceso de fagocitosis. Esto, perdón. Cuando son heridas, lo que va a suceder también es que va a existir la presencia de un exudado inflamatorio. Tal como cuando éramos niños, ¿no? ¿Se acuerdan cuando éramos niños que nos rasmillábamos o tenemos alguna herida y con el pasar del tiempo ustedes veían que de la herida salió una agüita como amarilla, transparente? Eso se llama exudado. Y ese exudado aparece en las heridas con la finalidad de poder llevar agua, poder ayudar a limpiar la herida, lleva metaloproteinasas, lleva leucocitos, para tratar de limpiar lo que más se pueda la herida. Luego de eso viene el proceso de reparación de tejido, en el cual va a crecer un nuevo tejido llamado tejido de granulación, que va a propender a que la herida se cierre. Entonces las células están aquí tratando de construir nuevamente puentes para tratar de arreglar la situación. Este proceso de inflamación es una reacción vascular protectora que aporta líquido, productos sanguíneos y nutrientes en el área lesionada. Eso es importante. La inflamación no es mala. No es que, ay, estoy inflamada, me voy a morir, estoy enferma. No, es una respuesta natural de tu cuerpo. Es una respuesta específica a lo que está sucediendo. Entonces, reacciona, vasodilata, trae agua, trae proteínas, trae células que nos van a ayudar a limpiar la herida, ¿ya? Y eso lo vamos a poder notar en ciertos síntomas, porque si está inflamado hay síntomas, como cuáles, el edema, ¿qué es edema, hinchazón, rubor, que es cuando la piel está roja, rubor, que es que la piel está roja, calor, se siente caliente al tacto, dolor, obviamente, porque está hinchado, ¿no? Entonces está empujando las terminaciones nerviosas, presionando las terminaciones nerviosas, y va a doler. Pérdida de la función, que suele más pasar cuando son heridas traumatológicas, una fractura, una herida, y no puedes mover el sitio que ha sido afectado. Pero esta inflamación puede ser sistémica también cuando ya no se la manejó a tiempo, yendo a la sangre, ¿ya? Haciéndose de forma generalizada. Y eso puede dar síntomas como fiebre, leucocitosis, que es el aumento de los leucocitos desde sus valores normales, malestar general, anorexia, que es la pérdida de apetito, y adenopatías, que es cuando te salen, tú sientes bolitas en el cuello, en las ingles, que son ganglios que están inflamados. O las golondrinas, como decían nuestros abuelitos, ¿no? Te sale una golondrina cuando salía como una bola en la axila, ¿no? Esos son adenopatías o ganglios inflamados. Bien,
Finalizar. Ahí. ¿Qué factores van a influir en la prevención y control de infecciones? Definitivamente la edad. Eh, los niños recién nacidos no vienen con una información inmunológica, vienen relativamente, eh, como quien dice, muy vulnerables a las infecciones porque su sistema inmune está inmaduro. Entonces, eso hace que sea incapaz de crear anticuerpos, que pueda defenderse de enfermedades. Y ante esa necesidad o ante ese problema es que la madre va a generar leche materna y en la leche materna de la mamá va a dar anticuerpos para que el niño se fortalezca. Entre esa leche, la que es más importante es la que va a darse al nacimiento, que se llama calostro. El calostro es una leche amarilla, color oro, y que va a estar presente por lo general en las primeras horas de haber dado a luz, y el bebé se beneficia de ese calostro porque va a estar rico en inmunoglobulinas. Si la mamá tuvo gripe, va a generar anticuerpos contra la gripe. Y si está dando de lactar, ella va a pasar los anticuerpos de la gripe al bebé. Eso es muy chévere, es muy interesante, es muy bueno, es algo fantástico que lo que suceda en la madre lo va a pasar a su bebé en el caso de las defensas, ¿no? Muy por el contrario, cuando ya la persona envejece, todo va en declive. Va a haber una situación denominada inmunosenescencia. ¿Qué es la inmunosenescencia? Es cuando empieza a envejecer el sistema inmune y al envejecer se hace menos eficiente, menos eficaz. Aparte de eso, los adultos mayores por lo general se encuentran en desnutrición, ya no quieren comer. Hay polifarmacia, que es cuando el adulto mayor toma demasiadas medicinas y a veces estas medicinas interactúan entre sí y causan efectos contraproducentes. Va a haber disminución de la motilidad ciliar en el tracto respiratorio. ¿A qué se refiere esto? Que en todo nuestro tracto respiratorio van a haber cilios o especies de vellos, escobitas, que se van a encargar de eliminar cualquier tipo de invasor o agente extraño. En este caso va a disminuir la motilidad, va a disminuir el movimiento de esos cilios, haciendo que el paciente adulto mayor sea más propenso a las infecciones respiratorias. Hay alteraciones en la estructura y funcionamiento de la piel, en el tracto urinario y en los pulmones. Ya la piel va a perder colágeno, va a perder elasticidad, por eso es que las personas adultas mayores se arrugan. Eh, en el caso del tracto urinario, el adulto mayor casi no toma agua, sienten frío todo el tiempo, no quieren tomar agua porque dicen que no tienen sed, y eso hace que tengan deshidratación y la orina se hiperconcentre y salga más densa. Y aparte de eso, el adulto mayor posee enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes, cáncer, etcétera. Y todo eso va a alterar la parte de las defensas específicas e inespecíficas del adulto mayor. El estrés, lo que más tenemos nosotros, más que nada ustedes, con esta situación de la virtualidad y tantas cosas que nos pasan, el estrés altera nuestro metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es todas las funciones que nuestro cuerpo realiza a nivel químico, a nivel celular. Si yo respiro, eso es metabólico. Si yo digiero alimentos, eso es metabolismo. Si yo genero energía a través de los alimentos, es metabolismo. Entonces, imagínense, el estrés aumenta el metabolismo. ¿Ya? Va a liberar una hormona llamada adrenocorticotropa que tiene función principal de aumentar el azúcar en la sangre. O sea que cuando estamos estresados tenemos más azúcar en la sangre, lo cual es una respuesta natural, porque el estrés, si yo estoy frente a un león y veo que el león me va a comer, yo me voy corriendo y tengo miedo. Entonces el estrés es lo mismo, el cuerpo no reconoce la fuente de estrés. Si yo tengo un problema y estoy angustiada, el cuerpo va a estresarse. Lo mismo va a pasar si un león me va a atacar, me voy a estresar. Ya el cuerpo no sabe cuál es la fuente de estrés y se estresa. ¿Ya? Y eso hace que aumente el metabolismo, que se libera adrenocorticotropa, que aumente el azúcar en sangre, y eso hace que mi respuesta antiinflamatoria disminuya. Y obviamente voy a disminuir la resistencia a las infecciones. O sea, el estrés hace que tú te enfermes. El estrés hace que tú te puedas infectar más fácil, que tu sistema inmunológico disminuya. Así les parezca
palabrería, es la verdad. El estrés nos enferma. Hay pacientes que están con su sistema inmune comprometido, que son las pacientes que tienen defensas bajas. En el caso de personas con lupus, VIH, pacientes oncológicos que reciben quimioterapia, pacientes diabéticos con esclerosis múltiple o pacientes que reciben medicamentos inmunosupresores como los que reciben trasplantes de órganos. ¿Ok? Entonces yo creo que con eso ya quedamos claro en cuanto a la pregunta 7, ¿no? Que habíamos hablado sobre las defensas específicas e inespecíficas. Todo esto que les he dicho está en el libro con mucho mayor detalle para que lo puedan revisar. Bien, vamos ahora a hablar sobre un tema importante que es la base de nuestra práctica, que es la higiene de manos, el lavado de manos. Siempre es bueno recordar el origen de las cosas, ¿no? Para no cometer los mismos errores. Voy a ponerles un video en este momento en el cual vamos a narrar la historia del lavado de manos. Denme un segundo, que eso lo tengo por acá. ¿Alguna pregunta de lo que acabé de hablar? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, vamos a ver el video. Me dicen si lo están viendo. Antes de que el Dr. Colvin pueda hacer su primera incisión, todo un ejército de profesionales y tecnología se prepara para enfrentarse a los invisibles, pero mortíferos enemigos que podrían amenazar la vida de Jean Snow, los gérmenes. En todo hospital moderno se emplean miles de horas y se gastan miles de euros al año en la interminable lucha contra esos diminutos adversarios. Sin embargo, hasta finales del siglo XIX, nadie sabía lo que eran los gérmenes, y mucho menos que transmitieran enfermedades. Como cabe imaginar, entonces, las normas de limpieza no eran como las de hoy. Los cirujanos solían operar con mandiles de carniceros e instrumentos sin esterilizar, llenos de sangre seca. Nadie creía que esterilizar o limpiar los instrumentos sirviese para nada. Sería un hosco joven húngaro llamado Ignaz Semmelweis quien demostraría al mundo el peligro que aquello suponía. En el invierno de 1846, Viena era una de las mecas de la medicina, y el Allgemeines Krankenhaus su hospital más famoso. Allí, Semmelweis trabajaba de residente a cargo de la sala primera de obstetricia. Durante meses le agobió un problema. Muchas de las nuevas madres a su cuidado morían de una enfermedad conocida como fiebre puerperal. Cientos de miles de madres morían en Europa cada año y nadie sabía por qué. Aquello se convirtió en el gran enigma que todos los profesionales de la obstetricia en Europa intentaban resolver, aportando todo tipo de ideas. Unos creían que su enfermedad estaba causada por el miedo, otros que tenía que ver con el hecho de que la mujer estuviese o no casada, y algunos que podría estar causada por un misterioso halo que rodeaba a algunos doctores. Cualquiera que fuese la causa, Semmelweis estaba decidido a dar con ella. Lo primero que descubrió era desconcertante. Lo más extraño es que había dos salas. Una estaba regida por médicos y la otra por parteras.
La sala, controlada principalmente por parteras, tenía una tasa de mortalidad mucho más baja entre aquellas pobres mujeres. Semmelweis quedó perplejo ante esta diferencia. ¿Qué había en el pabellón de los médicos que elevara tanto la tasa de mortalidad? Llevó a cabo una serie de experimentos, pero fue incapaz de aislar la causa, y la tasa de muerte en su pabellón seguía aumentando. Semmelweis se sentía abatido, hasta que un día, gracias al tipo de accidentes que caracterizan gran parte de los descubrimientos médicos, encontró la solución. Tenía un colega llamado Koleska que se cortó un dedo haciendo la autopsia de una de estas mujeres. Se infectó y murió. Y aunque Semmelweis no sabía nada sobre gérmenes o la teoría de enfermedad por gérmenes, de repente se dio cuenta de que debía existir algún tipo de veneno que fuera el causante. Semmelweis vio claramente lo que estaba pasando. Los estudiantes solían hacer las autopsias a estas mujeres, metiendo las manos en sus heridas. Luego acudían al pabellón de estudiantes y no veían ningún motivo para lavarse las manos y seguir examinando a las mujeres que acababan de dar a luz y tenían heridas abiertas por el parto. Los médicos transmitían los gérmenes de una paciente a otra con sus manos sucias. Estaban matando a sus pacientes. Semmelweis escribiría a un colega: «Solo Dios sabe el número de mujeres que he mandado a la tumba». No perdió un segundo en instituir una política de estricta limpieza en su pabellón, obligando a todos los médicos a lavarse las manos con una potente solución de agua clorada. Casi inmediatamente el índice de mortalidad comenzó a descender, clara señal de que Semmelweis tenía razón. Pero lejos de convertirle en un héroe, su revelación le valió el rechazo de sus colegas. Había una serie de razones por las que aquello era totalmente inaceptable, y una de ellas era que, para comprender realmente el concepto, había que conocer ciertos principios de la ciencia que aún no habían sido descubiertos. Hoy es muy fácil preguntarse si eran idiotas. Pero así es como se hacía en el siglo XIX. Nadie pensaba que tuviese nada de malo. Semmelweis les descubrió que ellos eran los culpables de las muertes de esas mujeres. Imaginemos a aquel hombre rodeado de médicos diciendo que ellos eran los asesinos y que si se negaban a aceptar su doctrina matarían a muchas más mujeres de las que habían matado desde el inicio de sus carreras. Aquello era inaceptable, así que fue despreciado. Enfrentado al desprecio y el ridículo, Semmelweis se hundió en una profunda depresión, dejó su trabajo y volvió a Hungría. A veces es malo tener la razón. Pero cuando se tiene razón, el descubrimiento hace que otros se sientan culpables y uno se lo echa en cara en vez de exponerlo, ya sea científica o diplomáticamente. Es normal que reaccionen contra uno. En el caso de Semmelweis, se podría decir que así ocurrió. La clase médica rechazó sus acusaciones como los delirios de un loco, y al final perdió la cabeza y murió en una institución mental. 30 años después de su muerte, recibió el reconocimiento que merecía. Los vieneses que lo habían insultado lo reconocieron como uno de los suyos, y los húngaros lo honraron en su ciudad natal de Pest. Fue erigida una estatua en su honor, en la que se le representa en pie, con un libro bajo el brazo y una madre sentada a sus pies con su hijo en brazos, mirándolo con adoración. Hizo un descubrimiento muy importante, pero fueron otros quienes finalmente lo adoptaron. Fue una de las grandes figuras trágicas de la medicina. Bueno, entonces vimos ahorita a la historia de Ignaz Semmelweis. Ignaz Semmelweis, tal como lo acabamos de escuchar, fue el descubridor, por decirlo de esa forma, del lavado de manos. Ignaz Semmelweis se encontraba pues, en el Hospital General de Viena en el año 1840. Él se dio cuenta de que en el hospital que él trabajaba, justamente en el área materna, donde están las mujeres que han dado a luz, que han parido, él se dio cuenta que en las dos salas
había una diferencia muy grande. En la sala A se dio cuenta de que las mujeres salían bien de sus partos y que si habían muertes, habían unas cuantas muertes, dos, tres muertes en posparto, mientras que en la sala B había cualquier cantidad de mujeres que fallecían después de parir. Entonces le llamó la atención y dijo, bueno, ¿y por qué es que estas dos salas hay muertes, pero hay una diferencia grande en número de cuántas mueren y cuántas no mueren? Eh, Le llamó la atención hasta que un día uno de los compañeros que trabajaba pues en esa misma situación, haciendo una disección cadavérica, o sea, haciendo cortes en los cadáveres para poder explorar a la anatomía, porque en ese entonces ellos estaban explorando anatomía para poder aprender, incluso les enseñaban a los estudiantes de medicina, se cortó con un bisturí que había tocado a un cadáver. Y luego de eso, al pasar los días, se murió. Entonces, eso llamó más la atención de Semmelweis, que dijo, bueno, ¿y por qué se murió el colega? Y al poder saber la causa, que había sido el corte con un bisturí, luego de haber estado disecando un cadáver, él dijo que había algo que ver con las muertes maternas. Entonces se fijó que la sala A era manejada por matronas u obstetrices, por decirlo así, eran parteras. Y la sala B era manejada por médicos con sus estudiantes. Entonces, estos bandidos iban al anfiteatro donde estaban los cadáveres, hacían sus experimentos, aprendían, y con las mismas manos que tocaban al cadáver, iban adentro a la sala B a tocar, a hacer tactos vaginales a las mujeres que habían dado a luz. Entonces, introducían sus dedos sucios de cadáveres en las llagas abiertas de la vagina de las mujeres que habían parido. Y eso provocaba septicemia. ¿Te acuerdas de la septicemia? Que es cuando hay una invasión microbiana a nivel sistémico o generalizado en un organismo. Y se morían. Entonces él al darse cuenta de eso, lo que él instituyó fue una práctica de higienizar las manos. ¿Cómo higienizaban en ese entonces? Cogían agua con cloro y ponían una lavacara o una tina, una batea en la puerta para que antes de que ellos ingresen metan las manos en esa solución clorada y las manos estén limpias o desinfectadas, ¿no? Allí se dio cuenta de que esta situación que él había hecho cambió totalmente la vida porque la sala A tenía más muertes versus la sala B tenía más muertes que la sala A. Y cuando hizo la intervención con la solución clorada, las madres no morían, no morían. Entonces fue abismal cómo se desplomó la mortalidad materna. Miren de lo que estaba cuando ya se intervino a disminuir a dos muertes nada más. Eso fue muy impactante para ese entonces. Semmelweis acusó a los médicos de asesinos y eso le costó a él la reputación porque los compañeros se enojaron por eso y lo trataban mal y lo marginaron. Entonces Semmelweis terminó en un psiquiátrico afectado por esta situación y se murió. Y eso es lo que decía el video, que nunca tuvo el reconocimiento en vida, sino que lo reconocieron cuando ya estaba muerto, cuando ya se hicieron más investigaciones y se determinó que efectivamente el lavado de manos era muy efectivo para poder disminuir o eliminar las posibles infecciones. Entonces, en la actualidad, ¿por qué en el 2025 todavía existen enfermedades asociadas a estas situaciones de poca higiene de manos? Porque a veces las personas pretendemos que nada nos va a pasar. Vamos en el bus, vamos a hacer cosas al centro, regresamos a casa y nos hemos dado cuenta de que las manos nunca nos las lavamos. Incluso a veces cuando llegamos a casa, nos lavamos las manos, vemos el agua como sale negra con el jabón. Es impresionante. El lavado de manos es una cultura que debe tener la persona para cuidarse a sí misma y más aún nosotros que vamos a ser enfermeros y que vamos a tratar tanta gente enferma al mismo tiempo, debemos lavarnos las manos. Eh, es importante hacerlo. No podemos decir que porque estamos muy ocupados o que no tenemos tiempo, que tenemos mucho trabajo que hacer. No. Realmente el lavado de manos debe ser en todo momento. Es la forma más común de transmisión de patógenos
a través de nuestras manos. Incluso podemos hasta diseminar microorganismos resistentes, que son mucho más difíciles de tratar. Eh, Algo importante es que debemos de cuidar la flora residente de nuestras manos. Aquí estamos viendo en esta imagen una caja de Petri. Esta caja de Petri tiene un agar que hace que los microorganismos puedan proliferar. Aquí colocaron la mano de una enfermera. Colocaron una mano de una enfermera que no se había lavado las manos. Lo observaron después de días y se dieron cuenta del crecimiento bacteriano que había en esa mano. Imagínense, toda la mano está llena de bacterias. Todo eso blanco que ven como coliflor, esas cositas amarillas, eso es indicativo de crecimiento bacteriano. Entonces, eso no lo vemos, ¿no? Se lo ve a través de microscopio, se lo ve con el tiempo y es importante saber cómo nuestras manos se contaminan. En un ambiente hospitalario, en una unidad hospitalaria, hay muchas superficies que son de alto toque, gente que toca. Por ejemplo, los veladores, cajones, monitores, mesa de comer, la cama, el velador, el ventilador mecánico, los grifos, todo está en contacto con el paciente y todo se va a considerar contaminado. Y todo aquello que yo toque, así sea por 2 segundos, yo ya debo irme a lavar las manos, ¿ya? Esa es una política que ustedes deben siempre de tener en su cabecita. Hay dos tipos de lavados de manos, hay el lavado clínico y el lavado quirúrgico. El que vamos a aprender es el lavado clínico. El quirúrgico lo van a ver cuando ya vean enfermería quirúrgica. En el caso del lavado clínico, es el que hacemos nosotros con jabón líquido o jabón antiséptico, ¿ya? También lo pueden hacer con alcohol gel. Hay 5 momentos para el lavado de manos. Esta figura que ustedes ven son los 5 momentos de lavado de manos de la Organización Mundial de la Salud y ellos recomiendan que nos lavemos las manos antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica con el paciente, después de haber tenido riesgo de exponerme a líquidos corporales del paciente. ¿Cuáles son los líquidos corporales? Saliva, sudor, orina, heces, líquidos en sí, peritoneales, cefalorraquídeos, etc. Cuarto, después de tocar al paciente, así sea para darle la mano o tocarle el pelo, lo que sea. Y quinto, después de haber estado en contacto con el entorno del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo entro a una habitación y no toco nada, pero simplemente por haber entrado, yo ya tengo que salir y lavarme las manos. ¿Ya? Esos son los 5 momentos de lavado de manos. Algo importante es que el jabón que tenemos en casa, el jabón en barra o el jabón líquido, tiene una eficacia buena para lavarme las manos y para matar las bacterias. Pero la mejor eficacia para eliminar bacterias la tiene el jabón antiséptico. ¿Cuáles son los jabones antisépticos? Los que tienen clorexidina o los que tienen yodo. Y en el caso de la eficacia óptima para la higiene de manos es el alcohol gel. O sea que el alcohol gel les da 2 patadas a los 2 anteriores. Algo importante que hay que decir del alcohol gel es que el alcohol gel tampoco nos va a garantizar mucho en el sentido de que yo repita la aplicación. ¿A qué me refiero? Si yo me pongo alcohol gel ahorita y me hago la higiene de manos, tengo una limpieza óptima de mis manos. Si luego de eso, de unas cuantas horas o minutos, me vuelvo a poner alcohol gel, sí, tengo una limpieza óptima de mis manos. Pero ya si lo aplico por una tercera vez, ya no es óptimo porque está haciendo capa tras capa en mis manos. Entonces, de ahí lo que sí requiere es lavármela, ¿ya? Entonces, no lo puedo aplicar 3 veces consecutivas, solamente máximo hasta 2 veces. Y si ya cumplí las 2 veces, ahí me lavo las manos. Algo también que hay que recalcar es que no debemos tener esmalte en nuestras uñas porque el esmalte es un plástico y las uñas artificiales también son un plástico y las bacterias tienen mayor adherencia a los plásticos. Entonces no debo tener uñas largas, no debo tener uñas esmaltadas ni tampoco uñas artificiales, porque allí van a depositarse debajo de las uñitas los Staphylococcus coagulasa negativas, Bacillus gram negativos, pseudomonas y levaduras. Y esto está basado científicamente, no es que yo me lo estoy inventando.
Estas uñas postizas van a contribuir a la transmisión de patógenos, en especial los gram negativos. Así sea que me lave o no me lave las manos, van a tener bacterias. En el caso de los guantes, que ustedes ven que se usan los guantes para todo a veces vemos a la gente que trabaja en cocina que usa guantes. No es tan bueno porque los guantes no van a sustituir la limpieza de las manos por fricción o lavado. Si yo voy a tener contacto con sangre u otros materiales que son infecciosos, yo debo usar guantes, ¿ya? Quitarme los guantes tras haber atendido a un paciente. Yo no debo de usar el mismo guante para atender a más de un paciente. Yo me debo cambiar con cada paciente. Incluso si el paciente tiene dos heridas y limpio una herida con un par de guantes, no voy a usar el mismo par de guantes para limpiar la otra herida. Tengo que cambiarme los guantes, así sea la misma persona, porque es diferente. Eh, no reutilizar los guantes. No es que ya los usé, los guardé porque están limpios a mi modo de ver y los vuelvo a usar después. Los guantes deben cambiarse entre procedimientos sucios y limpios realizados en el mismo paciente. Usar guantes cuando hayan heridas o eczemas. Con los guantes puestos yo no debo tocar ninguna superficie. O sea, no es que toco la mesa, el lápiz, la pluma. No, no debo tocar nada. Solo tocar lo que voy a realizar con el paciente. Siempre lavar las manos después de usar los guantes. Los guantes no garantizan que estas manos están limpias, hay que lavarse los guantes. Los guantes tienen poros que también hacen que se filtre hacia nuestra piel. No tocar con las manos enguantadas los ojos, la nariz u otras mucosas ni piel descubierta. Y no dejar el lugar de trabajo con guantes puestos. O sea que me olvidé de algo y me voy corriendo por el pasillo con los guantes puestos. Eso tampoco es correcto. ¿Ya? Entonces, esto es importante y deben de tenerlo siempre en cuenta porque en la práctica yo no quiero ver guantes, a nadie con guantes bandereándose por todos lados. El guante se lo usa para el procedimiento que se va a realizar. Ahora sí, ¿cómo nos lavamos las manos? Aquí está la técnica de lavado de manos de la OMS. Eh, el procedimiento debe de durar de 40 a 60 segundos. Si usted se lava las manos en la práctica la semana que viene y que les voy a evaluar, no esperen que les ponga 10 y se lavan las manos en 15 segundos. Deben lavarse las manos entre 40 a 60 segundos. Primero que nada, debo de abrir el grifo, humedecer mis manos, luego de eso colocar el jabón o el alcohol gel, si fuese el caso. El segundo paso es frotar las palmas de las manos entre sí, o sea, hago esto, froto las manos, froto las palmas con palma, froto palma con palma, y es una fricción, no sé si escuchan, es una fricción fuerte, no es que yo me hago caricias en la mano, no, es fricción, porque hasta el simple hecho de hacer una fricción que caliente, eso hace que pueda destruir las capas, la membrana celular de las bacterias, destruyéndola. Luego de eso voy a coger palma con dorso y entrelazo dedos. Palma con dorso y entrelazo dedos. Y hago lo mismo en la otra mano. Palma con dorso y entrelazo dedos. Posterior a ello, voy a entrelazar los dedos palma con palma, de esta manera. Es fricción, no es que hacen así, no, es fricción. Y el quinto paso que es colocar los dedos contra dedos y haciendo ese movimiento como un cepillo. Es como que se están cepillando los dedos. Sexto, cojo el pulgar y hago movimientos rotatorios y lo mismo en el otro pulgar. Y finalmente, cojo mis uñas, las pongo como en esta forma y hago el roce con la palma. Ahí abro el grifo y me voy a enjuagar. ¿Cómo me enjuago? Coloco mis manos de esta manera y voy haciendo que el agua corra de dedos a codos, de dedos a codos. No es que me enjuago haciendo esto, ojalá que me estén viendo. No es que enjuago haciendo esto, como estamos mal acostumbrados a hacer, no. Yo meto las manos y hago que el agua corra de dedos a codos. Y de esa manera me voy a secar con la toalla, que eso ya lo vamos a ver para poder secarme bien, ¿ya? Y puedo utilizar la toalla que utilicé para secarme las manos, voy a cerrar el grifo y ya de ahí mis manos son seguras. Deben secarse bien porque la humedad atrae microorganismos y de esa manera podemos prevenir. Bien, eso en cuanto al el lavado de manos. ¿Alguna pregunta que tengan?
No hay preguntas. Me preocupa que no hay preguntas. Me preocupa que no hay preguntas. No han desayunado. Este corresponde. Ok, entonces si no hay preguntas, nos vamos a ir a un receso. Nos vamos a ir a un receso y volvemos a las 9:40, sí, 9:40 para poder ver la unidad del paciente, desinfección, esterilización y si es posible algo de patrones funcionales para poder comenzar ya con el proceso de atención de enfermería. Eh, tenemos que avanzar, no queda más. Aprovechen, descansen, vayan al baño, coman. Nos vemos a las 9:40, ¿ok? Listo, voy a poner en pausa la grabación. Ya, vamos a grabar. Listo, vamos a hablar de la unidad del paciente. La unidad del paciente. La unidad del paciente es el espacio físico donde el paciente va a permanecer durante la hospitalización. Estamos hablando de la hospitalización, ¿no? Es el espacio de la habitación, el mobiliario y el material que utiliza el paciente durante su estancia hospitalaria. Una unidad del paciente va a tener tantas unidades de paciente como número de camas. Eso que quede claro, ¿no? Si yo veo una habitación que tiene dos camas, yo no puedo decir que porque es una habitación es una unidad del paciente. No. Cada cama que está dentro de esa habitación se va a considerar como unidad del paciente. Entonces, en esta de aquí hay dos unidades del paciente. En la que está acá abajo hay una sola, que hay una sola cama. Por lo general, los hospitales, de acuerdo a su tipología, básicamente van a tener disposición de camas, habitaciones individuales o habitaciones compartidas. Las habitaciones individuales, como su nombre lo indica, es cuando solamente va a haber una unidad. En el caso de las habitaciones compartidas, puede haber tres camas, dos camas, de lo que yo he podido observar en clínicas privadas. Ya en hospitales más grandes se manejan con una sala en la cual comparten entre seis pacientes, seis unidades, o como el Luis Bernaza, no sé si ustedes habrán entrado alguna vez, que tienen salas hasta de 25 camas, y eso son 25 unidades. Las habitaciones individuales, por lo general, deben ser para pacientes que están graves, pacientes que tienen enfermedades infecciosas, pacientes que han sido operados y que tienen un riesgo de contaminación o contagio con otros pacientes, están inmunodeprimidos, o pacientes que puedan estar molestando a otros debido a problemas psiquiátricos. Imagínense compartir la habitación con alguien que tiene algún problema psiquiátrico. Yo tengo una anécdota, pero eso yo se los contaré cuando ya nos veamos. Eh, recuerdo mucho que había en el Hospital Naval y tenían habitaciones que eran solamente para pacientes psiquiátricos. ¿Cómo yo sé que era para pacientes psiquiátricos? Porque las ventanas tenían rejas, porque el paciente psiquiátrico en alguna crisis o en algún momento de alucinación, puede tirarse de la ventana. Entonces la ventana debe tener rejas, la puerta solamente se podía abrir desde afuera, no desde adentro, y tenían más seguridades en cuanto a lo que él puede utilizar para autolesionarse. Entonces, eso también tiene que ver. Otro ejemplo es cuando yo trabajo quizás en un área materna y tengo una habitación compartida de dos camas. Yo no puedo colocar a una mamá
a una mujer que dio a luz normal y que su hijo está bien, y poner al lado a una mamá que quizás perdió su hijo, porque no va a haber consonancia en que estén las dos juntas. La una va a recibir visitas a darle el pésame y la otra va a recibir flores y globos por la alegría del bebé. Entonces, siempre nosotros somos los encargados de decidir quién va en cada habitación compartida, considerando lo que acabo de mencionar, ¿ya? Pacientes que están en fase de muerte o están en etapa terminal de una enfermedad, que están agonizando, no lo puedo colocar al lado de un paciente que simplemente fue por una apendicitis, por ejemplo, porque vamos a exponer a la familia que lo visita o a él mismo de ver el sufrimiento de otra persona. En cuanto a las características de las unidades del paciente, los hospitales deben tener ciertos parámetros. Debe haber un espacio mínimo entre dos camas, sea este de 1 metro. Debe haber por lo menos 1 metro de distancia entre las camas, cama y cama. Debe haber distancia entre la cama y la pared, no puede estar pegada. La altura debe ser como mínimo de 2,5 metros, desde el suelo hasta el techo. Las puertas tendrán amplitud suficiente para permitir como mínimo el paso de una cama con sistema de goteo. ¿Por qué tienen que ser así? Porque las puertas tienen que ser amplias. ¿Alguien me puede decir? Quizás en un caso de emergencia, ¿no? Para que puedan pasar rápido. Efectivamente, así es. Efectivamente, debe de tener la oportunidad de salir, porque si no, imagínense que algo suceda y la cama es más grande que la puerta, jamás va a salir. Al igual que camillas, sillas de ruedas, deben de tener espacio suficiente para poder salir, efectivamente. Muy bien. Debe haber luz natural, debe haber ventilación adecuada que garantice la renovación del aire. Recuerden lo que decía Florence Nightingale, que debe haber aire puro, debe entrar luz solar y que de esa manera hay limpieza, ¿verdad? Ahora les pregunto, ¿por qué será importante tener luz natural cuando uno valora a un paciente? ¿Qué se les ocurre? Yo diría que la luz solar sería importante para los pacientes más que todo por su salud mental, de que no estén solo viendo al hospital, los doctores, los enfermos, sino también de que tengan una imagen de fuera, si es que hay árboles o algo así, no sé. Sí, tienes razón, así es este. ¿Quién habló? Disculpe, que estoy viendo Cristian la Muñoz. pantalla. Ya, así es. Más que nada para que se ubique en tiempo y espacio, porque imagínese estar en un lugar cerrado, solamente con la luz fluorescente prendida. Tú no sabes cuándo es de día, no sabes cuándo es de noche. Quizás lo sabes porque ya le preguntas a la enfermera, ¿qué hora es, licenciada? Y paz te dice. Ya, es importante por salud mental y para ubicarse en tiempo y espacio. Perfecto. Aparte de eso, nos sirve para la valoración del paciente, porque no sé si se han fijado cuando nosotros estamos debajo de una luz amarilla, ¿cómo se ve la piel? ¿De qué color? Se ve amarilla. Si yo me pongo debajo de una luz blanca, ¿cómo me voy a ver? Blanca. Si yo me pongo debajo de una luz verde, me voy a ver verde. Entonces, la valoración, el examen físico de la piel debe ser con luz natural. ¿Ya? Debe haber tomas de oxígeno, como ven aquí abajo, en la imagen que está abajo, hay 3 tomas. Toda cama, toda unidad hospitalaria debe tener estas tomas. La verde, que es de oxígeno, y la amarilla, que es de succión, cuando hay secreciones. Esta tercera no sé de qué es, pero básicamente es la verde y la amarilla. Siempre va a haber, van a haber enchufes, va a haber un sistema intercomunicador para que el paciente llame a la enfermería, y a veces también tienen timbres, aparte de tener para llamar, sino que también tienen timbres, ¿ya? Las paredes deben estar pintadas de colores claros y sin brillo para que no absorban la luz ni produzcan reflejos molestos para el paciente, o sea que es una pintura mate, no es una pintura esmaltada, y con colores pasteles, con colores que nos den paz.
Si yo los meto a ustedes en una habitación color fosforescente, ¿cómo se van a sentir? Mal, como que, ¿en qué antro me metí? ¿Ya? Si les pongo en una habitación de color beige, les da tranquilidad. Si los pongo en una habitación negra, se van a sentir como con sueño o como ofuscados. Siempre los colores van a transmitir al paciente lo que nosotros querramos transmitir. Incluso en países desarrollados como los Estados Unidos, las habitaciones de los pacientes las han hecho de tal forma que les recuerde la casa. Les han colocado paredes maderadas, pisos maderados, les dejan incluso hasta llevar flores, cuadros de la familia, como para que el paciente se sienta que está en su casa. La unidad del paciente posee entre sus elementos la cama hospitalaria, el velador, sistemas de comunicación, tiene tomas de oxígeno, succión, tiene la mesa de comer, tiene sillas para las visitas, portazueros con su equipo de bomba, banquitos. La cama hospitalaria, por lo general, en estos últimos tiempos, es una cama articulada. ¿Qué quiere decir una cama articulada? Que yo puedo cambiar de posición al paciente mediante un sistema manual o mediante un sistema eléctrico. La cama va a poder realizar ciertas posturas. La que vemos aquí en la parte inferior izquierda tiene una manivela. ¿Sí ven? Esta manivela es para girarla y poder alzar la cabecera o también para poder levantar los pies. ¿Ya? Esa es la función de la cama manual. En cambio, la cama eléctrica da más oportunidades de subir la cama en altura, bajarla en altura, subir cabecera, subir pies, bajar pies. eh, y debe estar conectada, pues no, a un enchufe porque es eléctrica, mientras que la manual solo se maneja con esa manivela. El velador está situado junto a la cama de forma que sea accesible para que el paciente coja sus pertenencias. La mesa de cama, que esta de aquí, por la forma que tiene, es para ser colocada en la cama y de que el paciente no tenga necesidad de bajarse a sentar a una mesa, a una silla, sino que se queda allí, ¿no? Esta es la mesita de comer que le llamamos. Estas sillas que ven aquí son sillas para pacientes cuando ya se va a transicionar del paciente que estuvo postrado en reposo absoluto y se lo quiere pasar a reposo relativo, se le hace sentar y que pueda tener un poquito más de movilidad. Por lo general, los colchones y las sillas deben tener un recubrimiento, no sé si alcanzan a ver, como una especie de cuero o plástico que permite que sea más fácil para la limpieza y desinfección. Y lo que les mencionaba, un trato digno. Nosotros no merecemos, mientras que estamos enfermos, ser tratados mal, ni estar en un entorno sucio o con sangre o mal. Debe ser un lugar que nos prodigue paz y tranquilidad para ese proceso de recuperación que tenemos que afrontar de cualquier enfermedad que sea. Entonces, es lo que les mencionaba, pisos maderados, las puertas, todo, inclusive hasta con la posibilidad hasta llegar flores, plantas que alegren al paciente en ese momento que se encuentra, versus lo que sucede en nuestros sistemas públicos, ¿no? Y esto es generalizado, no tan solo es en el Ecuador, es en muchos países de Latinoamérica, donde los entornos hospitalarios son deplorables. Ni siquiera tienen a veces la dignidad de tener una sábana debajo del cuerpo del paciente, pisos sucios, cosas que están derruidas, mal. Es algo que nosotros vamos a enfrentarnos, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es que la pobreza no significa suciedad, la pobreza no significa mal aseo, la pobreza me quita recursos, pero de mí depende que las cosas estén donde deben de estar y de la manera que deben de estar. Yo puedo pedir al paciente o a la familiar, traiga unas sábanas de su casa, le ponemos nombre y se lo colocamos a su paciente para dar dignidad, ¿no? Dar dignidad a esa persona que está sufriendo. Eso en cuanto a la unidad del paciente. Vamos a ver el proceso de desinfección. Nos vamos a quedar con desinfección y con esterilización. No vamos a alcanzar a ver patrones, ya lo veremos mañana, porque esto les resulta un poco cansón a ustedes también, yo los entiendo. Nosotros hablamos de asexia, ¿verdad?
asepsia médica, asepsia quirúrgica, hablamos de higiene de manos, defensas específicas, inespecíficas de nuestro cuerpo, el lavado de manos. Todo esto son técnicas que nos permiten poder disminuir la carga microbiana que poseamos en un hospital, en un centro médico. Pero también existe otro proceso que es el proceso de desinfección. La desinfección básicamente es la descontaminación ambiental que yo voy a realizar en un sitio para evitar la propagación de los microorganismos en general mediante procesos de limpieza, desinfección o una combinación de los dos. En los hospitales siempre vamos a tener la presencia de microorganismos y microorganismos terribles, microorganismos que no son tan, ¿cómo es la palabra? Tan débiles como los que están en los barrios y comunidades y en las casas. En los hospitales, por lo general, nos enfrentamos a microorganismos mucho más poderosos y que son resistentes a los antibióticos. Y como cuando eso sucede, tú debes de comprar antibióticos más caros que te ayuden a poder combatir esas resistencias microbianas. En los hospitales viven en su mayoría las pseudomonas, que son unas bacterias hospitalarias muy agresivas. Hay los enterococos resistentes a la vancomicina y hay los estafilococos resistentes a la meticilina. Entonces, estos son los más agresivos y que más problemas causan y los más difíciles de poder eliminar del ambiente hospitalario. Entonces, aquí vemos, ¿no? La limpieza de pisos, desinfección de superficies que las personas tocan, el lavado de manos, el hecho de que en las áreas quirúrgicas yo trate de tener todo estéril, la asepsia quirúrgica, todos estos situaciones que nosotros hacemos es con la única finalidad de evitar la infección. El término que vimos la semana pasada, que era la infección asociada a la atención en la salud, es una infección que ocurre como resultado del contacto con el sistema de atención médica. El paciente llega al hospital, a veces llega por una fractura, por cosas muy sencillas, y puede salir con premios, por decirlo de esa manera, infecciones que son de origen hospitalario o IAS, que es la infección asociada a la atención de salud. ¿Qué hacemos nosotros dentro de un hospital para prevenir las IAS? Se trata de descontaminar el ambiente, que es el proceso mediante el cual el entorno de atención médica se libera de un nivel nocivo de contaminación que puede provocar la transferencia de agentes patógenos que pueden provocar las IAS. Limpieza, que es la eliminación de la suciedad de las superficies y que pueden incluir contaminación microbiana. No es lo mismo limpiar que desinfectar, ¿verdad? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre limpiar y desinfectar? Que la limpieza es cuando o sea, se limpia, pero no está como estéril, quedan como con pocos microorganismos y la de desinfectar es cuando ya se hace como más estéril, como la asepsia, la Claro, quirúrgica. sí, la limpieza es cuando típico pasamos un trapo, ¿no? A veces yo veo polvo, paso un trapo, lo limpié. Visiblemente está limpio. En cambio, la desinfección es cuando yo aplico sustancias, cuando aplico líquidos desinfectantes sobre una superficie para poder eliminar los microorganismos. Algo importante es lo siguiente, eso sí, escúchenme con atención. La asepsia se la realiza sobre tejidos vivos, personas, piel, mucosa, tejidos. Y la desinfección se la aplica en superficies inanimadas, cosas, objetos. Yo no puedo decir que desinfecté mis manos, porque estoy hablando mal. Yo hice la asepsia de mis manos, yo hice la higiene de manos, yo limpié mis manos, pero no puedo decir que desinfecté mis manos, ni desinfecté la piel, porque la desinfección solamente es para objetos inanimados, cosas. Yo no le hago la asepsia a las cosas tampoco, ¿sí? Eso es importante hablar con propiedad. Entonces, la desinfección es la eliminación de microbios en las superficies a través de productos químicos, aplicación de calor o aplicación de otro proceso.
¿ya? Esta tabla que están viendo aquí es una tabla que está en inglés, pero que nos resume los microorganismos que viven en los hospitales y cuánto tiempo pueden sobrevivir a pesar de que yo haga desinfección. Miren el de aquí que dice años. 5 días hasta 4 años viven los enterococos. Los Clostridium difíciles viven 5 meses. Acinetobacter vive de 3 días a 5 meses. Las Klebsiellas de 2 horas a 30 meses. Son bacterias súper que resistentes. Estas son bacterias en las superficies hospitalarias. Ojo. ¿Quiénes intervenimos para la desinfección de los hospitales? Absolutamente todos, desde los altos gerentes hasta el conserje, enfermería, medicina, comités de seguridad del paciente, comités de infecciones, salud ocupacional, departamento ambiental, todo este organismo interviene, porque el hospital tiene que ser un lugar seguro. Yo no puedo permitir que los pacientes lleguen con una cosa y salgan con otra. Eso es una negligencia. Esas son infecciones iatrógenas. ¿Qué era una infección iatrógena? Cuando se cometen errores y el paciente paga las consecuencias. Eso es una infección iatrógena. ¿Ya? ¿Qué procesos hacemos nosotros como enfermería? Enfermería no, a ver, para que quede claro, eh, enfermería posee dos cargos, la licenciada de enfermería y la auxiliar de enfermería o técnico en enfermería, que básicamente es lo mismo. El auxiliar de enfermería que hace un curso de 6 meses para poder sacar una certificación, no es un diploma ni una profesión, es una certificación de auxiliar de enfermería. De ahí viene el técnico, que son 2 años, y que asimismo estudia, hace sus prácticas y va a tener un reconocimiento de profesional de tercer nivel en el CENESID. Y de ahí viene el licenciado de enfermería, que pasa 9 semestres, examen de habilitación profesional, rural, y ya puede ejercer en el país. Y que esto demora pues sus 6 años, ¿no? Para poder ejercer. El licenciado se encarga de velar que la desinfección se dé. Quien la ejecuta es el auxiliar de enfermería o el técnico de enfermería. Este debe de realizar dos procesos, la desinfección recurrente y la desinfección terminal. En el caso de la desinfección recurrente, como su nombre lo dice, es una desinfección rutinaria. Debe de aplicar productos químicos para desinfectar todas las áreas que están cercanas al paciente. Velador, mesa de comer, cama, portazueros, etcétera. No desinfecta pisos, porque quien desinfecta pisos es el conserje. ¿Qué sustancias utiliza? Detergentes neutros, cloro, desinfectante de superficies especializadas, usa paños para poder hacer la desinfección. Esa desinfección se la hace a diario, rutinariamente. Mientras que la desinfección terminal es aquella que se realiza cuando un paciente egresa de la unidad por traslado, salida, fallecimiento. Esta desinfección se realiza en todas las áreas de la institución en forma minuciosa, incluyendo los sistemas de ventilación, iluminación y almacenamiento. Una vez terminado este procedimiento, se deja libre la cama por horas, dependiendo del producto que haya utilizado, hasta que llegue un nuevo paciente. Hay que tener mayor énfasis en las superficies que son de alto toque, ¿no? Barandales de cama, las sábanas, las pieceras, las mesas, las puertas y las sillas donde el paciente se va a sentar, ¿no? ¿Por qué hay que hacer énfasis en estas áreas? Porque son superficies donde más microorganismos se han aislado, según los estudios científicos. Las superficies que se tocan con mayor frecuencia son las que tienen mayor riesgo de contaminación y son las que están más cercanas al paciente, obviamente, y tienen más riesgo. Donde se sujetan los pacientes. Todos estos puntos rosaditos que ustedes ven son superficies de alto toque. Los baños, obviamente, pero nosotros no desinfectamos baños, por si acaso. Quien desinfecta los baños son los conserjes. Nosotros solamente nos encargamos de desinfectar el área del paciente. ¿Qué desinfectantes nosotros vamos a utilizar? Ustedes conocen que en su casa tenemos desinfectantes, que el Pinoclin, que el Galicto.
Olimpia, yo qué sé. Si ustedes van a revisar en los ingredientes que tienen estos desinfectantes, van a encontrar ciertos de los que yo voy a mencionar hoy, ¿ya? Se pueden usar a nivel hospitalario, sin embargo, hay productos que ya los elaboran para que sean mucho más fuertes y que puedan garantizar que se van a eliminar los microorganismos, ¿ya? Estos desinfectantes se clasifican en tres, los que usamos a nivel hospitalario: de alto nivel, de nivel medio o de bajo nivel. Los desinfectantes de bajo nivel, solamente se encargan de eliminar bacterias en estado vegetativo y algunos tipos de virus. No me está garantizando que me va a eliminar todos los virus. Me está diciendo que algunos virus. Entre ese tipo de desinfectantes se encuentra el amonio cuaternario. El amonio cuaternario, tal como deben de recordar, era el que nos rociaban a las personas cuando entrábamos a los centros comerciales, cuando fue la pandemia. Mal hecho porque esta sustancia es un desinfectante y no puede ser utilizada en seres humanos, en seres vivos. Y la gente, ignorantemente, como para tratar de hacer algo, te rociaba con eso. El amonio cuaternario es un desinfectante de bajo nivel que va a eliminar bacterias, pero ciertos virus. En el caso de los desinfectantes de nivel medio, vamos a encontrarnos al alcohol etílico y al hipoclorito de sodio, que es el cloro que ustedes trabajan en su casa. ¿Ya? Es un desinfectante a nivel medio porque actúa sobre gran cantidad de microorganismos, pero no va a actuar sobre las esporas. ¿Qué eran las esporas? Eran partículas de microorganismos que quedan flotando por encima del objeto, ¿ya? Entonces, por eso es que se denomina un desinfectante de nivel medio, porque no elimina todos los microorganismos, sí los elimina en gran su mayoría, pero no elimina esporas. Por último, los desinfectantes de nivel alto, se encuentran los aldehídos, glutaraldehído y los formaldehídos. Estos te garantizan un 100% de eliminación de microorganismos como hongos, bacterias y esporas, y aparte de eso pueden esterilizar cierto instrumental. Este desinfectante de nivel alto, que es los glutaraldehídos, los de alto nivel, son los desinfectantes más utilizados porque tienen un amplio espectro de actuación. Tienen propiedades tóxicas, por lo que igual cuando uno los utiliza debe tener equipo de protección personal. Se utiliza para esterilizar material sanitario delicado, como piezas de goma, PVC o caucho. Si existen restos de materia orgánica, hay que realizar limpieza previa porque si yo meto una pinza que tiene sangre y la meto con este glutaraldehído, la materia orgánica o la sangre hace que se inactive la función del glutaraldehído. Por eso primero hay que lavar y sacar la sangre visible o materia orgánica visible y ahí le podemos colocar el desinfectante, ¿ya? Su eficacia depende del tiempo de exposición de tal manera que si se aplica durante un cuarto de hora, las superficies y materiales contarán con un nivel bajo de desinfección, mientras que si se someten a una exposición durante 12 horas, se consigue la esterilización del material. O sea, si yo coloco en una batea tijeras, pinzas que están con sangre, ya las lavé y las pongo con glutaraldehído por 12 horas, ya no tan solo consigo que estén desinfectadas, sino que también garantizo la esterilidad de ese instrumental. En hospitales que no tienen los hornos para esterilizar, pueden utilizar glutaraldehído para hacer esterilización instrumental médica. Por otra parte, están los formaldehídos. Estos formaldehídos se usan en concentración entre el 2 y el 8%. Es un desinfectante químico que es de acción lenta y que puede acabar con las esporas en un periodo de 18 horas después de su aplicación. Se presenta en formato de vapor, en aerosol, también en líquido y también me puede ayudar para desinfectar habitaciones de hospitales, y hay que también utilizar equipos de protección personal porque es tóxico para el ser humano. El cloro es un producto químico de alto poder desinfectante, pero no se puede utilizar sobre metal porque hace que se oxide, que se corroa. Tiene una eficacia limitada cuando tiene presencia de sangre, no va a poder actuar. En mayor concentración actúa bien para la desinfección y de material quirúrgico y materiales plásticos.
Hay que cuidar las manos porque también tiende a lastimar un poco. El alcohol, y este es el dato interesante, el alcohol es un antiséptico, pero al mismo tiempo es un desinfectante. Puede ser utilizado tanto en materia orgánica, en seres vivos, como en objetos, ¿ya? Entonces, si les pregunto en el examen, ¿qué desinfecta el alcohol? ¿Qué mecanismo de acción tiene? Entonces, tienen que poner desinfectante y antiséptico. Si yo les coloco la clorexidina, que ahí mismo la vamos a ver, ¿qué función cumple? ¿Qué mecanismo de acción cumple? ¿Desinfectante o antiséptico? Antiséptico. Antiséptico es sobre seres humanos, sobre organismos vivos, y los desinfectantes es sobre objetos. El alcohol etílico es muy eficaz en tratamientos de desinfección de bacterias, hongos y virus, pero no destruye las esporas y debe de poseer, para que tenga efectividad, que sea al menos en un 70% de alcohol. Eso hay que verlo en las botellas que ustedes compren, que sea del 70%. Por último, el amonio cuaternario, que les decía que es un desinfectante de bajo nivel y que solamente elimina bacterias, ciertos virus, ¿ya? Ayuda mucho porque es muy económico, esa es la ventaja. Eh, y aparte de eso dice que no es corrosivo. Aquí tenemos unas fotos, vemos estas pastillas de cloro. Las pastillitas de cloro se diluyen en un baldecito, se diluyen en agua y con eso yo procedo a realizar la desinfección recurrente o terminal. También existen estas torres de irradiación ultravioleta que se las coloca en las habitaciones y que también garantizan la desinfección recurrente o desinfección terminal de una habitación. Casi eso no lo he visto aquí, pero me parece que sí lo vi en algún hospital de la Junta, no recuerdo exactamente dónde, pero es un método poco convencional en países como el nuestro, ¿no? Hay desinfectantes de aldehídos que vienen en presentaciones de pañitos húmedos para poder hacer la limpieza. Hay que recordar lavarse las manos, colocarse bata, mascarilla y guantes para que de esa manera podamos hacer la desinfección. Hay que garantizar que la superficie permanezca húmeda de desinfectante al menos un minuto, ¿ya? Para poder garantizar que se está haciendo un buen trabajo. En el caso de la desinfección, siempre debo de tener dos principios, y eso lo van a ver en toda enfermería básica. Siempre se va a hacer la limpieza de lo más limpio a lo más sucio. En el caso de la cama hospitalaria, ¿qué sería lo más limpio? La, la cama y la parte de arriba. O sea, porque la Claro. parte estaría tocando el suelo, entonces consideraría que estaría más contaminado. Cierto es. Entonces la cama, la parte de arriba, obviamente va a ser lo más limpio. Entonces yo tengo que hacer la desinfección de lo más limpio a lo más sucio, de la parte superior de la cama hasta la parte inferior. Nunca regreso. Nunca puedo limpiar las ruedas y de ahí a irme a limpiar con el trapo sucio el colchón, pues, por ejemplo. No se hace eso. Otro de los principios es que debo de desinfectar haciendo la forma de zigzag o como que fuera una S, tal como se ve en la imagen, en zigzag. Nunca regresa el trapo por donde ya pasó. Y así debería ser, ¿no? Cuando vamos a un restaurante, ¿cómo limpian los camareros? Limpian como sea, ¿no? Haciendo círculos por todo lado y regresa y regresa y regresa. No, es un solo movimiento, en S o en zigzag. Se saca el colchón, se tiene que realizar la desinfección también de la base de la cama. En el caso de los quirófanos, tienen que ser desinfectadas las lámparas cielíticas, los portazueros, y de esa manera mantenemos un ambiente desinfectado para nuestros pacientes. Denme un minuto.
Se procede a retirar la ropa descartable del paciente. Si la ropa se encuentra con fluidos corporales, se debe colocar en la funda de ropa contaminada o infecciosa de color rojo. Y se rotula contaminado. Amarramos la funda y botamos en el recipiente de ropa contaminada o infecciosa. Continuando, se debe limpiar la unidad del paciente, como es la mesa, el velador, la cama, la gradilla, y en caso de que haya, también se debe limpiar los barandales, el timbre y la toma de oxígeno. Se nos metió Luisa. Ya. Se empieza desde lo más limpio a lo más contaminado. Los materiales menos contaminados son el velador y la mesa. Por lo tanto, se separa el velador de la pared. Y se inicia limpiando la superficie. Para eso se debe formar el limpión de la siguiente manera. Y se procede a limpiar. La manera incorrecta es de arriba hacia abajo. La manera correcta es de forma de izquierda a derecha. Empezamos limpiando la parte superficial. A continuación se limpian los bordes del velador. Posteriormente limpiamos la parte interna del velador. Y por último, limpiamos la parte exterior del velador. Una vez terminada la limpieza, se procede a secar. Procedemos a realizar la limpieza de la mesa. Primero limpiamos la superficie. Luego los bordes. Tomamos en cuenta la parte baja de la mesa. Y por último, la parte inferior de la mesa. La limpieza de la cama se realiza de la siguiente manera. Primero debemos separar la cama de la pared. Segundo, limpiamos el borde superior de la cama. Limpiamos los bordes laterales de la cama. Luego limpiamos el colchón de la cama. La limpieza se realiza de arriba hacia abajo. Y luego limpiamos los laterales del colchón. Colchón a la parte, al borde superior de la cama y está limpio con limpio.
Luego procedemos a la limpieza de la parte inferior de la cama, de arriba hacia abajo. Luego continuamos con el borde inferior de la cama. A continuación bajamos el colchón a la parte limpia, para limpiar la parte que aún no lo hacemos. Y por último acomodamos el colchón a su posición normal. Y limpiamos la parte que nos faltaba hacer. Como último procedimiento de limpieza, realizamos la limpieza de las patas y de la gravilla. Al hacer el procedimiento de desinfección terminal, realizamos el tendido de cama. Bueno, entonces, aquí el principio es no regresar, ¿no? No regresar con el trapo. Y creo que por falta de tiempo, igual del video, no mostraban cuando enjuagaban el trapo. El trapo no es que es el mismo de principio a fin. El trapo tiene que ser enjuagado y luego nuevamente colocar el desinfectante. Eso es algo importante. Trataremos de hacer también esta práctica en el laboratorio cuando ya regresemos a la práctica. Bien. Vamos a darnos otro pequeño receso para no cansarlos mucho y terminamos con esta clase que me falta, que es de esterilización. Voy a darles un receso hasta las 11:10, ¿ya? Y con eso ya podemos ir terminando, porque quizás están cansados, ¿no? 11:10, no, a las 11 volvemos. Bueno, vamos a finalizar con este tema
Esterilización. Y es lo último que vamos a ver con relación a este tema y vamos a tener la práctica la semana que viene. Ya hablamos de asepsia, hablamos de asepsia médica quirúrgica, hablamos de desinfección, hablamos de limpieza, hablamos de descontaminación. Ahora vamos a hablar sobre la esterilización, que es el método más seguro para poder garantizar la eliminación de los microorganismos. La esterilización es la completa eliminación o destrucción de todos los microorganismos, incluyendo las esporas. ¿En qué objetos vamos a esterilizar? En objetos críticos, en objetos semicríticos y no críticos. ¿A qué se refiere esta clasificación? A la siguiente. En esta tabla podemos observar cuáles son las categorías de esterilización, desinfección y limpieza. Hay tres tipos de objetos. El objeto crítico es el objeto que entra en tejido estéril o en sistema vascular, presentando un alto riesgo de infección si está contaminado con microorganismos, por lo cual para poder utilizar o hacer algún procedimiento quirúrgico que implique tener que entrar a tejidos estériles de nuestro cuerpo o sistema vascular, debe de considerarse todo estéril. Entre esos el instrumental quirúrgico, catéteres cardíacos o intravasculares, sondas urinarias o implantes. En el caso de los objetos semicríticos, son objetos que entran en contacto con las membranas mucosas o la piel, no intacta, o sea, en heridas, pues, ¿no? También presentan riesgos porque no es cavidad o tejido estéril, pero que igual puede infectarse. Estos objetos semicríticos pueden ser desinfectados con desinfectantes de alto nivel o también con esterilización, pero no es tan crítico como los críticos, pues no. ¿En qué equipos vamos a utilizar esto? En equipamiento respiratorio y de anestesia, en endoscopios, tubos endotraqueales, endoscopios gastrointestinales, etcétera. Y los objetos no críticos, como su nombre dice, no tienen nada que ver, necesita ser estéril, simplemente pueden estar limpios, que son los bideles, los patos para hacer pipí, tensiómetros, barandillas de la cama, estetoscopios, cubierto y vajilla, ¿ya? Entonces, si yo les pongo en la elección el tubo endotraqueal, ¿qué tipo de objeto es? Sería un objeto semicrítico, ¿no? El instrumental quirúrgico, ¿qué instrumento es? Objetos críticos. ¿Cómo nosotros realizamos procesos de desinfección y de esterilización? Tenemos métodos de calor húmedo, tenemos métodos esterilizantes químicos como son los desinfectantes de alto nivel, los gas óxido de etileno y el agua hirviendo. Si se acuerdan cuando cuando había un bebé en casa y que los biberones se los colocaba a hervir. Entonces, eso es un método que garantiza la esterilidad del objeto que esté sumergido pues, en agua hirviendo. También en la prehistoria, con los cavernícolas, ¿qué es lo que hacían? O también se lo hace en el campo incluso. Se colocaba en fuego, se colocaba un cuchillo o una superficie que quiera yo que esté estéril, se lo pasaba por fuego y de esa manera se garantizaba la esterilidad. Esto que estamos viendo aquí es la técnica de calor húmedo. El vapor que va a proveerse a los objetos que yo quiero esterilizar se usa por medio de los autoclaves. ¿Qué son los autoclaves? Son unas especies de hornos que van a liberar vapor y ese vapor va a ser el que va a permitir que se esterilice los objetos. ¿Ya? Alcanza una temperatura mayor a la ebullición y así mata los organismos patógenos y las esporas. Esto más lo usan en los gabinetes de belleza que hacen para esterilizar el instrumental que usan para sacar cutículas y todo eso. O los dentistas tienen esos hornitos allí. Son métodos económicos para esterilizar. Tenemos los desinfectantes de alto nivel, que ya los vimos en la otra clase, que son los formaldehídos, glutaraldehídos,
y que aparte de desinfectar, también pueden esterilizar si se deja los instrumentos de 12 a 18 horas. También se encuentra el peróxido de hidrógeno, el yodo y los fenoles. El gas de óxido de etileno es un gas que va a destruir las esporas y microorganismos, alterando sus procesos metabólicos, y estos vapores se van a liberar en un horno muy parecido al autoclave, en el cual ese gas va a dar la capacidad de esterilizar al horno y de esa manera, pues, hacer el proceso. Bien, terminando de hablar de los desinfectantes y de la esterilización, vamos a hablar de los equipos de protección personal. Eh, Estas precauciones también se las denomina precauciones de barrera. Las normas de bioseguridad, como su nombre lo indica, son reglamentos o, por decirlo así, reglas que a mí me van a permitir tener mucha precaución para poder evitar el contagio, sea del paciente hacia mí o de mí hacia el paciente, porque yo también puedo estar enferma, ir a atender al paciente y contagiarlo. Esto es mutuo. También pueden contagiar a la familia, a la gente que trabaja aparte. Por eso es que es importante reconocer qué implementos vamos a deber utilizar para protegernos y proteger al paciente. Esto se denomina equipo de protección personal, EPP. Pueden ser batas, guantes, mascarillas, gafas y otros dispositivos o ropa protectora. La protección de barrera se la va a utilizar en todos los pacientes. Y óiganme bien, es todos los pacientes. A veces uno tiende a juzgar al paciente. Quizás vemos a una abuelita sonriente, rosadita en las mejillas, y decimos no tiene nada, pero puede tener un VIH, puede tener una hepatitis, y yo debo tener precaución con todos. Todos son infecciosos hasta que se demuestre lo contrario. Cuando hay pacientes que están infectados o poseen alguna infección resistente, yo debo tener mucha precaución en cuanto el cuidado que yo deba tener, tanto para mí como para los que rodean al paciente. Si son personas que tienen patologías infecciosas, deben ser colocadas en aislamiento. El aislamiento es la separación y restricción de movimientos de personas enfermas con patologías contagiosas. Las precauciones de aislamiento se denominan aislamiento por vía aérea, aislamiento por gotas, aislamiento por contacto, aislamiento por entorno protector. En el caso del aislamiento por contacto, es la precaución que se va a tener de contacto directo e indirecto con el paciente y su entorno. Directo cuando se tiene contacto con el paciente y sus fluidos, y contacto indirecto cuando se tiene en contacto con los fomites. ¿Se acuerdan que eran los fomites? Los fomites eran los microorganismos que se encuentran en los objetos, ¿no? ¿En qué pacientes yo debo tener aislamiento de contacto? En pacientes que tengan SARM. ¿Qué es SARM? Es Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, que es un antibiótico, y Enterococcus resistente a la vancomicina, ERV. KPC, que es la Klebsiella resistente a las carbapamenasas, los Acinetobacter y los Clostridium. O sea, paciente que te llega a ti con una de esas bacterias, portadora de una de esas bacterias, son pacientes que deben ser aislados por contacto. Ojalá estén anotando esto para que cuando se les pregunte en el examen qué es SARS, ERV, KPC, sepan qué contestar. SARS, Staphylococcus aureus resistente a meticilina, ERV, que es Enterococcus resistente a vancomicina, KPC, que es Klebsiella resistente a carbapamenasas, Acinetobacter y Clostridium. Son las bacterias resistentes y que son de precaución de contacto. ¿Qué debo de yo tener como precaución de contacto? Lavado de Licenciada, manos. disculpe que la interrumpa. ¿Podría repetir el significado? Es que no alcancé a notar. SARM significa Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. El SARM, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. ERB es el enterococos resistente a la vancomicina. El KPC, que es la Klebsiella resistente a la carbapamenasa, igual lo pueden googlear y sí les va a salir. KPC, Klebsiella resistente a carbapamenasas, y las otras bacterias que están ahí, que es Acinetobacter y Clostridium.
Debo de usar bata, debo de usar guantes. Cada paciente debe tener sus implementos individuales. No puedo compartir estetoscopio. Tiene que quedarse con el paciente y nada más que con el paciente. Y no puede recibir visitas. Esas son las precauciones de contacto. En el caso de las precauciones por gotas, eh, van a ser en enfermedades que son transmitidas por grandes gotas expulsadas por el paciente, que puedan viajar de 90 a 1,80 metros del paciente. ¿Qué enfermedades por lo general son las precauciones por gotas? Las enfermedades virales, o sea, enfermedades provocadas por virus. Está recomendada en pacientes con COVID-19, influenza H1N1, los SARS, que son virus del SARS-CoV-2, y hay otros SARS que no son del COVID, sino que son de otra familia, y los MERS, son virus, SARS y MERS. ¿Qué debo de hacer yo cuando hay precaución por gotas? Higiene de manos, uso de guantes, mascarilla quirúrgica y no puede recibir visitas. En el caso de las precauciones por vía aérea, tienden a confundirse un poco con las de gotas, porque ambas son de enfermedades de tipo respiratorio, pero es diferente. El aislamiento por gotas es cuando el paciente tiende a eliminar grandes gotas como estornudos, quizás tiene secreciones que hay que succionar. En cambio, en las de vía aérea, más que nada se centran en enfermedades que generan gotas más pequeñitas y estas gotitas permanecen en el aire flotando. Esto se denomina aerosoles. Los aerosoles es cuando quedan gotitas, partículas de saliva, pero bien chiquititas, que quedan flotando. Esto es típico en pacientes con COVID-19, tuberculosis, varicela y sarampión. Pacientes que tengan estos diagnósticos deben tener precaución por vía aérea. Requiere habitaciones con flujo de aire negativo. ¿Qué quiere decir esto? Son habitaciones especiales en los que en el techo colocan un flujo de aire que va a succionar el aire que se encuentra en la habitación para que de tal manera no quede el aire con estas gotitas. ¿Qué tipo de precaución debo tomar? Higiene de manos, respirador de partículas, que son unas mascarillas especiales llamadas N95, puerta cerrada y visitas restringidas. Por último, el aislamiento protector, que en cambio es cuando yo voy a proteger al paciente de mí. Son pacientes que están inmunodeprimidos, pacientes que son gran quemados, trasplantados de médula ósea, que tengan SIDA o que estén recibiendo quimioterapia. Cuando se recibe quimioterapia hay problemas porque el paciente queda inmunodeprimido, no tiene capacidad de defensa. Tiene neutropenia. La neutropenia es la disminución de neutrófilos y recordemos que los neutrófilos son quienes nos defienden de las infecciones. Entonces, al tener esa condición de quimioterapia, los neutrófilos disminuyen bastante, las leucemias. Entonces, ¿qué va a pasar en el aislamiento protector? Debe haber lavado de manos con alcohol gel o jabón antiséptico al entrar y al salir, mascarilla quirúrgica, bata al entrar a la habitación, puerta siempre cerrada, material clínico de uso exclusivo del paciente no puede salir de ahí y visitas restringidas. Bien, ¿cuáles son las partes de nuestros equipos de protección personal? Tenemos la bata descartable, está hecho a base de un tejido o tela impermeable que evita la filtración de líquidos o salpicaduras a la ropa del enfermero o profesional. Los guantes, que hay guantes de látex y de nitrilo, los de látex, que son los muy común vistos, ¿no? Y los de nitrilo, que son casi muy parecidos a los que usan las que tinturan cabello, son de otro material. Por lo general, los de nitrilo los utilizan quienes son alérgicos al látex, porque hay bastantes alérgicos al látex. El gorro quirúrgico, que puede ser de tela o puede ser descartable, pero que la finalidad que cumple es cubrir absolutamente todo el cabello, cubriendo las orejas y cubriendo la totalidad del cuero cabelludo. Esa es la función. Si no cumple con eso, no está adecuado, pues, ¿no? Las gafas protectoras, que estas gafitas lo que permiten es evitar salpicaduras en los ojos y que de esa manera se puede evitar infecciones. Los zapatones, que mayormente se los utiliza en áreas que son estériles, como los
quirófanos. La mascarilla quirúrgica, que es la comúnmente usada, tienen elásticos o tienen tiras. Aquí lo interesante es que debo de utilizarla de acuerdo al objetivo que yo tenga. Por ejemplo, si yo me quiero proteger de algún paciente que está enfermo, debo colocar el filtro hacia afuera. El filtro es la parte más colorada, de color más intenso, como la que ven en la foto aquí en la imagen izquierda. Mientras que si yo quiero protegerme, proteger a los que me rodean de mí, que yo estoy enferma, debo colocar el filtro hacia adentro, dejando la parte más clara hacia afuera. Esa es la forma de colocación de la mascarilla quirúrgica. Hay la mascarilla N95, se denomina N95 porque protege el 95% de las infecciones. Protege el 95% de las infecciones. Es muy hermética, duele un poco porque te mantiene apretada la cara para justamente eso, evitar que entre o saca cualquier cosa. Hay las que son N95 celestes, como la que ven acá, que eso lo hicieron así para impermeabilizar la mascarilla y que no entre líquidos. Y la que ven acá arriba, que en cambio es una N95 con válvula. Esa válvula lo que hacía era que lo que la persona respiraba pueda salir, porque las otras mascarillas son como muy agobiantes, como que sientes que te ahogas. Entonces le crearon esa válvula. Pero luego las descontinuaron porque decían que si el paciente está enfermo, que si el paciente está enfermo, le va a llegar todo lo que respira afuera, pues no. Estos respiradores que ven aquí abajo, en la pandemia fueron bastante cotizados porque estos de aquí sí permiten el 100% de protección. No entra nada ni sale nada. Y estas cosas que iban conectadas afuera, estos cuadraditos, son filtros que se cambiaban cada cierto tiempo y que son los que garantizan pues que el aire que entraba era puro. Habían máscaras faciales que eran con la finalidad de cubrir todo nuestro rostro y evitar salpicaduras. Overoles que se colocaban desde el cuero cabelludo hasta los tobillos, utilizados en la pandemia, pero son más costosos, pues, ¿no? Que otro tipo de bata. Y para poder entenderlo necesitamos ver justamente el video de cómo se coloca el equipo de protección personal. Vamos a ver el orden en que se debe de colocar el equipo de protección personal. Hoy vamos a mostrar la técnica de colocación y retiro de elementos de protección personal. Primero, retirar las joyas y todos los elementos de los bolsillos como celular y lapicera. Higienizarse las manos. Es importante realizar la técnica correcta. Siempre interdigital, la punta de los dedos, la palma de las manos, los dedos y luego finaliza en la muñeca. Colocarse el camisolín. Es importante que el camisolín sea del tamaño adecuado para la persona. También es importante que la persona que se coloca el camisolín se lo prenda ella. Primero las tiritas de arriba y luego las tiritas de abajo. La parte de atrás tiene que estar bien atada para que no queden espacios descubiertos. Luego se colocará el barbijo quirúrgico. Primero atará las tiritas de arriba por encima de la oreja
ajustará el puente sobre la nariz y luego las tiritas de abajo sobre la base de la cabeza y donde comienza el cuello. Es importante que a los costados no haga ningún tipo de V. Luego se colocará las antiparras. Y por último, los guantes de examinación o descartables. Ahora vamos a hacer el retiro de los elementos de protección personal. Es importante que en este momento se implemente el checklist y que un asistente vaya controlando el retiro de los mismos. Primero se retirará los guantes con técnica adecuada. Tomará desde la parte externa y los irá agarrando con la otra mano haciendo un bollito. Y luego de la parte interna retira el otro, quedando como una bolsita y retira. El asistente alcanzará el alcohol gel para que higienice sus manos. Ahora procederá a retirarse el camisolín. Primero desatará las tiritas de abajo y luego las tiritas de arriba. Lo tomará desde la parte de atrás y siempre tocando la parte interna del camisolín, evitando tocar la parte externa que es la contaminada. Lo envolverá sobre sí mismo y lo descartará en bolsa roja. Higienizarse las manos. Ahora retirará las antiparras tomándolas desde las patitas. El uso de las antiparras puede ser suplantado por la utilización de las máscaras faciales. Luego retirará el barbijo. Primero desatará las tiritas de abajo y después las tiritas de arriba, nunca tocando la parte frontal, y desde las tiritas descartará en bolsa roja. Ahora se higienizará de vuelta las manos. La colocación de cofia y botas descartables son opcionales. Ahí nos vamos a quedar porque ya creo que ya están muy cansados. Mañana vamos a avanzar con relación a lo último, que es la asepsia quirúrgica. Y continuamos, sí, sí, porque ya hoy día ya están muy cansados. Vamos a atender a la lista. Le voy a pasar el video también para que tengan. Abata Chilvisa, Presente. Acosta Castro, Presente, Licen. Adrián Franco, Presente, licenciada. Aguirre Ganín, Presente, licenciada, buen día. Alvarado Duarte, Presente, licenciado. Cárdenas Bustamante, Buenos días, presente. Centeno Lozano, Presente. Filiboga Vera, Presente, licenciada. Fajardo Inga, Presente, licenciada. González Reyes, Buenos días, presente. Astrid Herrera Lavalle, Presente. Guacón Correa, Presente. Mero Larreta, Presente. Minota Gilce, Buen día, presente.
Mora Medina, Presente, licenciada. Morán Lucas, Buen día, presente, licenciada. Muñoz Ortiz, Presente, licenciada. Muñoz Vélez, Buenos días, presente, licenciada. Palma Pinargote, Peñafiel Reyes, Presente. Pilataxi Tagua, Presente, licenciada. Quimis Indio, Buenos días, presente. Quinde Moreno, Presente. Quintero Quijije, Presente. Rezabala Suárez, Rezabala Suárez, Zambrano Alexandre, Vera Zambrano Presente. y Zambrano Cedeño. Buenos días, presente. Ok, para confirmar, no tengo a Palma, ni a Rezabala, ni a Zambrano, ni a... Sí, Palma, Zambrano y Vera. Y, perdón, Rezabala, Zambrano y Palma. Listo. Que tengan buen día. Nos vemos el día de mañana, así mismo a las 8 de la mañana, ¿ok? Muchas gracias y que pasen bien.